nos quedamos finalmente. Y es que el Vigileo, la primera versión del software, venía para mayores de 30 kilos. Entonces, en general, terminamos adaptando y usando el Paico. Ricardo lo compartió y lo explicó muy bien, eh, pero pues lamentablemente pues no había buscado aquí mis archivos y en los archivos encontré un par de videitos que puede complementar muy bien esa información. Javi, no sé si se pueda compartir pantalla y les muestro un par de videitos que dura 3 minutos. Aquí la cardio. Claro que sí, claro que sí. Y con eso, sobre todo para los residentes, los vamos a ilustrar un poquito más de, digamos, de la técnica de tomarlo y de todo lo demás. Entonces, creo que el anfitrión debe autorizar a compartir pantalla. Ya, Gina o Diana, por favor. Ya, Nuestras expertas en tecnología. ya le autoricé el permiso. Ah, bueno, listo ya. Entonces, aquí les voy a mostrar un videito inicial de... el primero que ustedes van a ver es de la técnica de cómo se coloca el catéter. Entonces, eh, fíjense que va en este caso un catéter femoral. Como mostró muy bien Ricardo, este catéter tiene dos luces. Una luz, el catéter arterial que va a la arteria común y corriente. ¿Todos están viendo? Sí. Para el video un segundito. Y otro que Sí. está este terminal en donde es el que va a traducir a este cable la información que está permitiendo medir las variables que da el PICO. Como Ricardo lo mencionó muy bien, acuérdense que se toman por dos técnicas, termodilución y análisis del contorno de la onda de pulso. Eso permite al sistema autolibrarse en tiempo real y tener, digamos, una buena función. Entonces, va aquí conectado y esto a su vez va conectado arriba a un módulo que tienen, digamos, los monitores que nos permiten hacer todo el análisis. Esos módulos, pues hay dos alternativas, el monitor completo Paico, que lo tienen en algunos centros, Evelyn lo tiene en Roosevelt y en otros lados, y este, que pues era un módulo de los monitores que tenemos aquí en la UCI, que nos salía un poquito más económico. Ese módulo costaba como $1,800. Entonces, con ese módulo que se intercambia, tenemos dos en la unidad, lo intercambiamos los diferentes monitores y le damos el mejor uso. Y va conectado a este terminal azulita que ustedes ven acá, que está, digamos, en este paquete. Este paquete que traen aquí, utilizamos una unión transparente porque este paquete viene con características de los equipos que usan en Europa. Entonces, son determinación cuadrada y no circular como en América. Entonces, usamos todo el conector propio de la línea arterial y este tapita azul se conecta arriba al catéter central. Ahí lo va a mostrar el video. Se saca ese dispositivo transparente que es en últimas el que va a censar el cambio de temperatura con la solución salina fría. Y esto es lo que nos va a permitir empezar a detectarlo. Entonces, ahí la jefe lo va a preparar. Ahí está el conector que les estoy mostrando. Ese es el conector que vaya arriba a la terminal azul que se coloca en el catéter central. Entonces, ahí la enfermera lo va a colocar. Entonces, ese terminal va a censar el cambio de temperatura con la solución salina. Entonces, va entre las infusiones de líquidos y la entrada directamente al catéter central. Entonces, ahí va este conector, se curvó, y ahí se conecta directamente en el catéter central. Entonces, ahí se va a conectar y se coloca luego encima de él el terminal azul que ustedes estaban viendo, que va a censar el cambio de temperatura y lo va a mandar la información directamente al software arriba del monitor. Entonces, ahí lo coloca, empata, digamos, las dos medidas. Y va a la conexión, lo estaba poniendo al revés, entonces ahí debe entrar directo, era el residente que estaba colocándolo, listo, entonces ahí lo coloca y se coloca una llave de 3 vías
para infundir la solución salina fría, porque debe estar, digamos, a una temperatura, ojalá unos 10 grados por debajo de la del paciente para que lo sense bien. Este es el primero. Una vez envía esa información, va al monitor y él, en el software, una vez se activa, cuando usted le dice tome la medición de las variables del gasto cardíaco por paico, él le dibuja aquí el cambio que estaba mostrando Ricardo muy bien, en donde viene a aplicar toda la fórmula de Stewart-Hamilton para calcular el gasto cardíaco y las derivadas. Normalmente se toma 3 veces como para el sistema coger las 3 medidas y termina pues estandarizando. Entonces, esta medida de termodilución o el PAICO nos permite por termodilución y por análisis de contorno de la onda de pulso calcular pues el gasto cardíaco. Entonces, esos eran los dos videitos que quería compartirles. Mil excusas a Ricardo que no se los pude enviar antes porque la verdad, hermano, mientras daba la charla fue que logré por aquí en un rincón del computador encontrarlos y pues quería compartírselos. ¿Qué ventaja le vemos nosotros en estos 10 años que llevamos usando el PAICO? Fundamentalmente hay pacientes, sobre todo, que tienen más de 2 soportes vasopresores o vasoactivos o más de 2 sinotrópicos. Y lo tenemos con noradrenalina, vasopresina, milrinone, está en falla orgánica múltiple y el paciente se puso hipotenso. Entonces usted dice, bueno, a este paciente le falta volumen, le subo vasopresor, requiere un bolo cristalóide adicional. Entonces, realmente el paciente que está con múltiples soportes, uno pierde un poco la herramienta más valiosa que uno tiene, que son los datos clínicos, el examen físico y lo demás, porque ya obviamente está sesgado por mucha información. Entonces, nos permite orientar si el paciente necesita un poco de volumen, o necesita, tiene resistencias vasculares, tiene cascadilla, entonces más bien suba el vasopresor y de manera objetiva tomar decisiones en la orientación del manejo vasopresor. Esa es una primera utilidad. La segunda gran utilidad, el índice de permeabilidad pulmonar que mostraba muy bien Ricardo, que nos ayuda a orientar si edema pulmonar puede ser más cardiogénico o no cardiogénico, y el agua pulmonar extravascular. Si la placa amanece blanca y está sobrecargada del balance positivo, hombre, ¿será que solamente es eso o tiene un componente mixto? Entonces, digamos, tiene esas grandes utilidades. El soporte de evidencia cada vez es mejor. Ya Ricardo mostró 2 metaanálisis muy interesantes y yo quiero ahí resaltar 2 cosas importantes. El índice de heterogeneidad que uno realiza en los metaanálisis es una, digamos, estrategia dentro del análisis estadístico llamado metaanálisis. Uno hace una revisión sistemática y si los datos son suficientes, los lleva hasta un análisis estadístico que lo llamamos metaanálisis. En ese momento uno hace análisis de la heterogeneidad de los estudios con habitualmente el índice de Higgins o I cuadrado, pero también se hace el índice de TOW y el chi cuadrado. El índice de Higgins, que es el I cuadrado, me va a mí a determinar qué tipo de análisis estadístico le hago al metaanálisis. Si le hago un método de efectos fijos o un método de efectos randomizados. No quiere decir que si un metaanálisis tiene alto índice de heterogeneidad sea malo ni no sea válido, no, en absoluto. Lo que dice es que los estudios no eran heterogéneos y que el análisis dentro del mismo metaanálisis debe ser de efectos randomizados. Y eso posiblemente se va a ver en el forest plot que ustedes van a ver en el metaanálisis y si lo tienen ahí cuando el residente conteste la pregunta, lo podemos ver y les muestro dónde miren ustedes eso en el forest plot. Entonces, digamos que no es que le quite validez ni precisión al metaanálisis, no, lo que dice es que hay que hacer un análisis específico. Los 2 que hay, tanto para pacientes no cardiópatas como para pacientes cardiópatas, tienen un área bajo la curva muy buena. Normalmente uno habla que la capacidad predictiva de un biomarcador es buena por encima de 0.7 y uno tiene 0.78 y otro tiene 0.81. O sea, realmente encontrar un BBS alterado tiene una excelente capacidad predictiva. Eso es lo que nosotros en las revisiones de cada lunes hacemos en la UCI, análisis crítico de la literatura, es decir, hacer una aproximación crítica de la información médica que estamos teniendo. Entonces, digamos que eso es los mensajes grandes. Y digamos, el tercer mensaje importante que quería transmitirles, nosotros lo seguimos usando de rutina en los pacientes que tienen 2 o más vasoactivos, pero particularmente en los trasplantes de hígado. ¿Por qué? Y hemos llegado a ese acuerdo con anestesia. Definitivamente, digamos, creemos que el cuidado intensivo ha migrado hacia un cuidado intensivo mínimamente invasivo. Esta es una técnica mínimamente invasiva. Y los pacientes en postoperatorio de trasplante hepático, sobre todo los que estamos operando, que la gran mayoría son menores de 5 kilos actualmente, 4 kilos y medio,
muchos de ellos, el reto más grande que tenemos como intensivista es garantizar una euvolemia. Puede existir un aumento del agua corporal total, pero el reto es saber que estamos euvolémicos para que el injerto perfunda bien. Y no podemos estar hipervolémicos porque aumenta la resistencia en la arteria hepática y podemos trombosarlo. Entonces, digamos que lo usamos mucho, sobre todo en el postoperatorio, nos orienta muy bien el que requiere un paciente y la titulación del vasoactivo, particularmente con metas del índice de resistencia vascular sistémica con el modelo de decisiones que mostraba, digamos, Ricardo anteriormente, que es el que usamos. Hace unos 6 meses lo hablábamos del tema con Jesús López Erce, que yo sé que Angélica recientemente estuvo con ellos y que estuvo con Santiago Mencia, y ellos posiblemente la práctica clínica, aunque lo han llevado a un desuso, no lo usan tan frecuente, lo usan más en su laboratorio de investigación animal. Pero cuando uno revisa el consenso europeo del 2020 de monitoreo hemodinámico, que en un minutico se los comparto aquí por el chat, a ver si me lo van a compartir de una vez, les comparto el paper. El punto es que, realmente en la tabla 3 hablan que la termodilución transpulmonar puede ser o debe estar recomendada como una herramienta para el monitoreo del paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, estamos en el escenario de un dispositivo que debe ser bien interpretado, bien utilizado, conocer sus características, sus limitantes. Ahí ya se los compartí en el chat, espero que se pueda abrir. Pero que también debe orientarnos acerca de las buenas decisiones que debemos tomar. Entonces yo creo que acá la aproximación debe ser integral, integral en el sentido de evaluar al paciente clínicamente, si tenemos la herramienta, utilizarla y utilizarla bien, y poder tomar la decisión de si necesitamos volumen, necesitamos vasopresor o hay compromiso por su afectación pulmonar. Eso era básicamente lo que quería decir. Si Ricardo tiene por ahí el metaanálisis o cuando vaya a contestar Shirley la pregunta, lo pueden compartir. Le muestro el forest plot donde ustedes miran el índice de heterogeneidad para que hagan una adecuada interpretación de un forest plot de un metaanálisis. Mil gracias. Eso era todo. Un abrazo. Jaime, muchas gracias por la intervención. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta o observación de alguno de los profesores o alguno de los participantes del auditorio? Buenas tardes para todos, ¿no? Pues primero felicitar a Ricardo, realmente como quedó evidente, es una buena presentación, fue claro en los conceptos y creo que para la mayoría de nosotros quedó bastante cercano a la claridad de dónde provienen los datos que se obtienen de estos sistemas de medición. Como ven, pues todos estos sistemas pues han venido haciendo que la medición de gasto cardíaco a través de Swan-Ganz pues seguramente va a pasar a la historia porque pues las complicaciones de estos sistemas pues al ser menos invasivos pues tienen muchas ventajas. También los algoritmos de aproximaciones a intentar hacer una medición continua del gasto cardíaco pues son una gran ventaja sobre otros sistemas que no permiten la medición continua del gasto cardíaco. Yo siempre les recuerdo pues que, como lo vimos en la presentación de Ricardo, pues todas estas fórmulas y algoritmos pues derivan de algunos presupuestos y pequeñas mediciones en los errores pues van haciendo que los errores finales de medición pudieran ser exponenciales. Y a pesar de que muchos de nosotros posiblemente sintamos que la precisión absoluta de las mediciones de esos sistemas no sea cercana al 100%, lo que sí es evidente es que la evaluación de las tendencias, eso sí no tiene ninguna posibilidad de error. Entonces, para muchos de nosotros, así el instrumento no sea 100% preciso, la tendencia con respecto a una variable de las que estamos midiendo sí es absolutamente cierta, entonces hay que creerles a estos sistemas. Muy importante
de dónde derivan todas estas informaciones y que cuando vayamos a aplicar los algoritmos de aproximación terapéutica, lo hagamos basados no solamente en la hojita que pues es una gran ayuda, sino también en nuestro conocimiento, en nuestra aproximación al paciente, en el perfil de lo que queremos buscar en nuestros pacientes, porque no todos los pacientes que necesitan las mismas metas. Habrá algunos que la poscarga, la precarga o la contractilidad estén diferentes y nosotros jugaremos con las diferentes variables para ver si intervenimos sobre cada una de ellas, cuál es la que más le conviene a los pacientes. Ese era mi comentario, entonces felicitar a Ricardo, muchas gracias. Gracias, Iván, por el comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, de nuevo, pues reitero mis felicitaciones para Ricardo por su presentación. Creo que demos inicio pues al taller para contestar las preguntas que venían. Hay 5 preguntas, entonces no sé, la primera pregunta, ¿quién de los residentes quiere contestarla? Algunas de pronto ya han sido parcialmente evidenciadas en la presentación, otras no. La primera pregunta: señale causas de error en las mediciones obtenidas por los métodos de medición continua de gasto cardíaco. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Marco, muy bien. Hola, profe. Bueno, Marco Sierra, de la Universidad de la Sabana. Pues algo muy importante para responder a esta pregunta sobre las causas de error en las mediciones obtenidas por los métodos de medición continua del gasto cardíaco es que debemos de partir que el enfermo crítico presenta generalmente unas demandas de oxígeno anormales debido, por supuesto, al propio desencadenante pues, de la enfermedad. Algo también importante es que ese valor de ese gasto cardíaco por sí solo, como lo mencionaba pues, el profe, no es suficiente pues, para valorar de pronto el estado de la función cardíaca y esa situación hemodinámica del paciente, sino que debemos de asociarlo a otros valores que nos aporten información sobre esos determinantes de ese gasto cardíaco y el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. De esta manera, digamos que podemos obtener una idea mucho más exacta de lo adecuado o no de esa función cardíaca global. Durante varias décadas, también como lo mencionaron los profes, el principal método pues, para la determinación de ese gasto cardíaco ha sido la termodilución intermitente mediante la inserción pues, de un catéter de la arteria pulmonar. Pero pues también como lo mencionaron, hemos visto que en los últimos años se han desarrollado nuevos métodos para la valoración de ese volumen sistólico y el gasto cardíaco en pacientes críticos, y se han implementado pues nuevas tecnologías que han llegado a reemplazar el uso de ese catéter, de esa arteria pulmonar en algunos ámbitos clínicos. Uno de ellos, pues como lo he mencionado, el método de la termodilución transcardíaca, es la técnica utilizada pues, para obtener el gasto cardíaco mediante el catéter de la arteria pulmonar, pero se ha visto afectado en algunos casos de insuficiencia tricuspidia grave, debido básicamente al retorno del trazador, la aurícula, que atenúa pues un poco el cambio de la temperatura y el valor del gasto cardíaco puede verse subestimado. Por el contrario, cuando existen shunts intracardíacos, ese valor de ese gasto cardíaco también pues, podría sobreestimarse, como habíamos dado solución a este interrogante en una de las charlas pasadas. Dentro de los métodos de termodilución transpulmonar, que es una variante pues, del principio de esa termodilución utilizada por el catéter de la arteria pulmonar, pues también tiene una serie de limitaciones para la medición del gasto cardíaco, dentro de las cuales se mencionan. Primero, pues están las variaciones térmicas que pueden llegar a tener lugar, y está básicamente porque la temperatura corporal no sufre variaciones térmicas tan rápidas pues como para ocasionar de pronto alteraciones en la curva de termodilución, pero sí que pueden existir de pronto algunos artefactos térmicos que impliquen cierto grado de distorsión.
Así, por ejemplo, se han comunicado algunas interferencias por inyecciones, por ejemplo, de suero frío o a través de catéteres venosos cercanos al catéter de la arteria del sistema paico, aunque parece que este fenómeno pues, es relevante, sobre todo en situaciones de gasto cardíaco bajo. En tratamientos de depuración extracorpórea de la sangre también se supone pues, como una posible vía de recirculación del indicador térmico y también de artefacto, ya que pues, pueden enfriar la sangre con su exposición a la temperatura ambiente y con los líquidos obviamente de reposición. La presencia de churros intracardíacos, aunque se puede pues, considerar también una fuente de artefacto debido a la distorsión sobre la morfología de la curva, actualmente pues, se acepta que emplear, por ejemplo, los sistemas de PAICO como esa monitorización de pronto de los churros cardíacos, pues podría ser una herramienta. Otros de los sistemas disponibles para la estimación del gasto cardíaco es a partir del análisis de la onda de pulso, como bien lo explicó Ricardo. Existe pues por lo tanto diferentes formas de transformar esa información proporcionada por la forma de la onda de presión arterial en el volumen sistólico del gasto cardíaco latido a latido. Cada uno de ellos pues obviamente va a utilizar algoritmos propios para el análisis del contorno de pulso, dependiendo pues obviamente del método que estemos implementando, el PAICO, el IPCO, diferentes pues obviamente métodos, pero pues estos también tienen una serie de limitaciones para la medición del gasto cardíaco, dentro de los cuales mencionan algunos, por ejemplo, pacientes obesos, sobre todo pacientes obviamente adultos, tienen alterada esa distensibilidad arterial, lo cual puede afectar el gasto cardíaco basado en la morfología de la onda de presión arterial, como lo mencionó Ricardo durante la charla. Es importante que precisa validación en pacientes con resistencias vasculares sistémicas disminuidas. Se puede presentar amortiguación de la morfología de la curva de presión arterial y el ser insuficiente siempre debe ser evitado pues, para obtener una señal válida de cálculo de ese gasto cardíaco. El contorno de la curva de presión arterial cambia de forma significativa cuando atraviesa el árbol arterial y se pueden llegar a producir desajustes básicamente debido a cambios de calibre y a las bifurcaciones. Y eso es tal vez como un apartado que se puede relacionar con la siguiente pregunta. No ha sido validado en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular o balón de contrapulsación intraaórtico, sobre todo para pacientes pues, adultos. Durante la regurgitación aórtica se pueden afectar también los valores absolutos, aunque obviamente se debe pues, evaluar las tendencias. Y la vasoconstricción periférica grave durante los estados de shock o episodios también de hipotermia puede influir en los valores y la localización arterial radial, por ejemplo, sobre todo considerando en situaciones de inserción femoral o de un catéter de arteria pulmonar. Igual, sea cual sea la tecnología que estemos empleando, siempre debemos de tener una serie de consideraciones para que la información que estamos obteniendo sea lo más exacta posible. Primero, los datos pues obviamente son derivados de la morfología de la curva de presión arterial, por lo que esa curva debe de tener las características correctas, como lo aprendimos en la charla previa. Siempre debemos de hacer la realización correcta del cero y unas armónicas, es decir, que no esté demasiado amortiguada ni demasiado pues, resonante. Y la calibración se debe realizar con un alto grado de rigor, es decir, que cada calibración debe tener un grado inherente de inexactitud, y si esa calibración no se hace correctamente, este grado de inexactitud siempre se va a incrementar y puede hacer que la señal que estemos obteniendo pues no sea la adecuada y nos lleve de pronto a estimaciones que no correspondan pues con el estado hemodinámico de nuestro paciente. Es lo que tenía pues como lo que había encontrado respecto a la pregunta. Marco, muchas gracias por la explicación. ¿Algún otro comentario? Sí, Javi, gracias. Jaime, gracias, Jaime. Yo he adelantado la mano, sí, es para cerrar un poquito el mensaje de la primera pregunta. Realmente la confiabilidad y las tasas de error son extremadamente bajas del PAICO. Realmente es una herramienta supremamente confiable, y es confiable
por 3 razones. La primera tiene una autocalibración que se hace con el análisis de contorno de la onda de pulso. Es decir, las variables hemodinámicas que él está informándonos es el producto de 2 análisis. El análisis de la termodilución transpulmonar con un medio de contraste, que en este caso es solución salina fría. Y en segundo lugar, análisis de la contorno de la onda de pulso, que por fórmulas matemáticas que involucra integrales lo calcula. Entonces realmente es muy, muy confiable. Y la segunda razón, hay estudios que han evaluado fundamentalmente cuando uno quiere ver que una prueba diagnóstica es confiable o no, tiene que ver fundamentalmente la concordancia inter o intraobservador. Uno cuando ve concordancia intraobservador con variables cualitativas dicotómicas usa el índice de kappa. Entonces, habitualmente con el PAICO, el kappa está por encima de 0.8, que es muy confiable con variabilidad intraobservador. Y con variabilidades interobservadores, de acuerdo a la relación, uno usa el coeficiente de correlación interclase, el CCI, que también está por encima de 0.75 como una medida, digamos, fiable. Entonces, realmente, digamos, tanto por métodos clínicos como por métodos estadísticos, se ha probado particularmente que el PAICO es una herramienta que tiene solidez científica y aplicabilidad clínica. Y yo estoy de la misma, digamos, con la misma línea que comentaba muy bien Iván ahorita, y es que el Swan-Ganz es una estrategia histórica que los ponemos a que la revisen como para que repasen un poquito de la historia del cuidado intensivo, porque realmente meterle un catéter a la segunda arteria más importante del cuerpo para que de forma indirecta nos dé el gasto cardíaco, creo que a las luces de lo que tenemos hoy en día posiblemente no sería adecuado y más eso pues está como parte de la historia de lo que hacíamos en terapia intensiva. Y estos sistemas mínimamente invasivos son fiables, digamos nos los paga el asegurador, los cubre el POS, este tema no se había mencionado, y nos ayuda a orientar muy bien la terapia, sobre todo en ese escenario complejo, digamos, en el paciente que tiene alto soporte y que tenemos que orientar, además de la clínica, porque esto es muy importante resaltar lo que también lo mencionaba Iván, además de la clínica y el contexto de cada paciente, analizarlo. Cualquier, digamos, modelo de decisiones está basado en una sumatoria de efectos que en últimas hace que la decisión clínica sea la más adecuada con sumatoria pues estadística, pero que la aplicabilidad clínica es en la cabecera del paciente y en el contexto de cada niño hay que tomar la decisión. Entonces, alineados muy bien por la respuesta de Marco y realmente los factores de error que tenemos son realmente pocos y inclusive al comienzo se decía que los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatías en los primeros estudios, pues que no siempre era fiable, pero por ahí en el algoritmo que mostraba Ricardo mostró los estudios en pacientes con cardiopatías que en un momento dado puede también ser de ayuda a tomar decisiones, aunque habitualmente pues se tienen otras herramientas disponibles rápido para usarlas. Pero es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy amable por el comentario, muy bien. La segunda pregunta es un poquitico para reforzar lo de la presentación de Ricardo. No sé quién la quiere responder. Buenas tardes a todos. Diana Escobar, Universidad Nacional. Entonces, pues Ricardo ya trató en la presentación como parte de la explicación de la fórmula. Yo voy a explicar es como un poquito más como de la historia y cómo se desarrolló. Entonces, como hacia los años 20, fue quien George Neil Stewart, un fisiólogo canadiense que tuvo como una vida investigativa muy, muy rica, que aparte de estudiar como esta parte del gasto cardíaco y las técnicas de dilución, estudió sobre electrofisiología, sobre capacidad pulmonar total, incluso sobre visión en color. Tuvo una vida académica como muy, muy intensa. Es el primero como la curiosidad o como la principal es evaluar o intentar medir cómo era el gasto cardíaco en perros. Inicialmente, en ese momento, hacia los años 20, no se tenía todavía como datos exactos sobre medición de gasto cardíaco que estuvieran disponibles. Entonces, ese fue como un paso muy importante. Los experimentos que hizo Stuart se basaron en el uso de salina al 1.5%. Entonces lo que hacían era pasarlo por el torrente sanguíneo y lo que ubicaban era un transductor que se llama un transductor de puente de Wheatstone.
ese tipo de transductores especial lo que se encarga de medir es un tipo de sensor que convierte las variaciones de resistencia, las convierte en variaciones de voltaje, como para que puedan ser interpretadas. Entonces, al administrar la solución salina, cambiaba la resistencia eléctrica en la sangre y eso era pues lo que como lo que podían medir. Entonces, después como de los resultados de sus trabajos iniciales, lo que ellos concluían es que lo que ellos lograban era medir una porción del flujo sanguíneo aunque no era como una medida tan exacta del gasto cardíaco, pero sí podría ser como una aproximación inicial y lo expresaban como una fracción del peso corporal por segundo, que era como se expresaba pues en ese momento. Después, más adelante, William Hamilton, también un fisiólogo estadounidense, él también pues, como en la descripción histórica que hacen de él, era que era una persona como muy curiosa y perteneció a esos grandes investigadores de lo que llaman hoy en día la era de oro de la fisiología cardiovascular. Entonces, él también con esa inquietud de la medición del gasto cardíaco, el grupo pues, de investigadores de él, lo que usaban eran diferentes tintes. Entonces usaron el rojo vital brillante, usaron también el T1824, que es el mismo azul de Evans, y entonces lo que hacían era inyectarlos en la circulación venosa y después lo que hacían era una medición, teniendo en cuenta pues la concentración inicial que inyectaban, medían en la arteria radial la concentración del tinte que habían inyectado como para hacer la técnica pues de dilución transpulmonar. Entonces hacían una relación también con respecto a los segundos, la cantidad de miligramos del tinte que inyectaban y con la concentración, digamos, por litro, pues durante como el desarrollo de la curva. Ellos hacían gráfica, como lo describen como una gráfica manual de esas diferentes mediciones. Entonces, tenían que hacer como diferentes mediciones a varios intervalos de tiempo para poder hacer esa gráfica de la curva. Entonces, digamos que desde el punto de vista operativo era más complicado. Entonces llegaron a la conclusión pues que no era como tan práctico, que era lo mejor era pues integrar la curva y pues gracias a las matemáticas se pudo como sintetizar la fórmula que hoy conocemos y que es la fórmula que nos presentó Ricardo en la presentación, que lo que nos representa es el gasto cardíaco, va a ser igual a esa diferencia de la temperatura sanguínea menos la temperatura que nosotros conocemos de la solución salina que estamos inyectando, y lo vamos a multiplicar por el volumen, o bueno, el sistema, nosotros no, el sistema lo hace por el volumen inyectado. Y muy importante que hablaba de una constante. Entonces, antes, cuando hacían esos cálculos, tenían en cuenta, en realidad eran dos constantes. Una era una constante de densidad que tenía en cuenta el calor específico y la gravedad específica, tanto del indicador que usaban como de la sangre. Entonces, eso iba a variar de acuerdo a la sustancia que usaran y también al hematocrito que tuviera el paciente. Y la otra constante que tenían en cuenta, la constante 2, era una constante de calibración que representaba, era como el cambio de temperatura que iba a darse con el cambio de altura a la cual se realizaba la prueba. Entonces, lo que hicieron para la nueva, como para la fórmula, esa constante, lo interpretamos ahora como un factor de corrección que, como dijo Ricardo, tiene en cuenta el espacio muerto del catéter, pero también tiene en cuenta la cantidad de volumen que se inyecta y cómo es la pérdida de calor a través de la pared del catéter durante el procedimiento pues, de la inyección. Y el denominador de esta fórmula va a ser como la integral precisamente del área bajo la curva de la relación de la temperatura, de ese cambio de temperatura con respecto al tiempo, que fue la gráfica que nos mostró Ricardo en la presentación. Esa es mi respuesta. No sé si alguien quiere complementar algo más. Diana, muchas gracias. Jaime,
¿Algo para agregar de pronto? Muy bien, Diana, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a la forma en que se calcula el agua pulmonar extravascular, ¿en qué principios se fundamenta y qué condiciones alteran su adecuado cálculo? Yo, doctor. Buenas tardes, yo soy Angélica Rodríguez, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Bueno, creo que Ricardo, pues en su exposición muy buena que nos dio la forma en que se calcula el agua pulmonar extravascular, que se calcula teniendo en cuenta pues los compartimentos que él nos explicó mediante termodilución. Eh, digamos que las bases fisiológicas de esta agua pulmonar extravascular pulmonar, tenemos en cuenta que esta es la cantidad de agua que va a estar contenida en los pulmones fuera de la zona pulmonar vascular, o sea, lo que corresponde a la suma de los otros fluidos como el intersticio intracelular, alveolar, linfático, y pues no va a incluir otra como los derrames pleurales. Habitualmente, pues sí debe existir una fuga normal de los fluidos y los solutos desde la microvasculatura pulmonar hacia el tejido intersticial pulmonar. Sin embargo, esta filtración líquida se va a regir por la ley de Frank-Starling y pues va a ser, digamos que, controlada. Y incluye principalmente un gradiente entre la presión hidrostática y las presiones oncóticas entre el espacio vascular intersticial y el coeficiente de filtración del sistema alveolo capilar. Nosotros sabemos que el intercambio gaseoso, una digamos que de las razones por las que varía o que puede verse alterado es por el grosor de esta membrana. Entonces, cuando hay mayor fuga a nivel del intersticio, pues va a generar una alteración pues, en este intercambio gaseoso, por lo tanto los pulmones deben mantenerse secos de alguna manera y la medición del agua extravascular pulmonar pues, va a ser importante. Este volumen de agua va a ser estrictamente controlado por el sistema de drenaje linfático, el cual va a estar constantemente fluyendo del tejido intersticial y va a ir hacia la cava superior a través del conducto torácico. Habitualmente, pues, digamos que este valor debe ser menor a 10, según pues, los estudios de Tagami y sus colaboradores, que encontraron pues que debería ser entre 7.3 más o menos 2.8, por lo tanto pues, se ha puesto un límite como menor a 10. Este aumento del agua pulmonar extravascular puede ocurrir ya sea por un aumento de la presión hidrostática microvascular pulmonar o disminución de la presión oncótica de la sangre, o también puede ocurrir como resultado de una permeabilidad aumentada de la barrera alveolo-capilar, como ocurre típicamente en el SDRA. Pues cuando hay alteración en esto, pues nosotros la podemos medir, ya lo explicó muy bien Ricardo, pues cómo se hacía. Digamos que hay varias maneras de medir el agua extravascular pulmonar. La más usada para nosotros es la termodinámica, pero también en modelos experimentales se puede usar la graviometría, que pues es la diferencia entre el peso de los pulmones antes y después de que se hayan secado, obviamente que no lo usamos pues solo experimental. La ecografía pulmonar que se pudiera usar, sin embargo, pues tiene varias limitaciones porque pues no, digamos que no es exacta cuánto va a ser esa fuga adicional que se va al espacio intersticial. Y también se puede hacer, o algunos estudios han demostrado mediante TAC. Ya pues centrándonos en que nosotros estamos hablando de PAICO, se puede hacer mediante termodinámica. Pues ya lo explicó cómo se hacía muy bien Ricardo. Digamos que en cuanto a la validación de esta medición, hay varios estudios, se utiliza, digamos que en varios escenarios, se ha usado también
para caracterizar el edema pulmonar, para la estratificación pronóstica de los pacientes críticos y pues de manera dinámica para hacer la evaluación de tratamientos dirigidos y una estrategia de fluidos que sea pues controlada, como ya lo hablaron, digamos que en las anteriores respuestas. Dres y colaboradores informaron pues que esta termodilución transpulmonar fue capaz de detectar cambios pequeños y a corto plazo en pacientes, por ejemplo, con fuga o aumento del agua pulmonar inducida por lavado bronquialveolar. Y hay varios estudios que han determinado que se ha relacionado el aumento de digamos que más de 10 que puede predecir la mortalidad en pacientes críticos. Hay algo importante que hay que destacar y es que el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que es la relación entre esta agua vascular extrapulmonar y el volumen sanguíneo pulmonar, o sea, la relación entre el volumen de fluido que se ha filtrado hacia el espacio extravascular y el volumen de líquidos que ha permanecido pues, en el compartimento intravascular, y que esta puede ser también determinada mediante el método de termodilución. Hay algunos estudios o una serie de pacientes en los que se encontró que un valor de esta índice de permeabilidad vascular pulmonar de 3 fue el mejor umbral para distinguir entre las dos formas de edema pulmonar. Por lo tanto, pues digamos que nos podría también ayudar a orientar un poco más. En cuanto al valor pronóstico de estos, digamos que de estas mediciones, un metaanálisis confirmó el valor pronóstico en pacientes críticamente enfermos en el contexto de choque séptico severo. Y se ha demostrado que los pacientes con un índice pues, de permeabilidad vascular pulmonar más alto, pueden tener mayor riesgo de mortalidad. En cuanto, pues digamos que a las mediciones de las limitaciones, digamos que todas estas mediciones de termodinámica, nosotros debemos tener en cuenta que son mediciones pues que se pueden hacer de forma dinámica. En algunos lugares lo que se usan, digamos que no en todos los lugares el PICO que nosotros usamos se puede usar con mediciones dinámicas, sino que muchas veces nosotros debemos hacerlo de forma seriada y digamos que 1 o 2 veces en el turno corto, en el turno de 6 horas, y pues digamos que podemos tener un enfoque con el paciente, pero obviamente van a estar sesgadas por otras limitaciones como los cambios de las presiones intratorácicas y pues por el cambio dinámico del paciente. Digamos que esa es como la manera, o como ya mucho lo explicó Ricardo. No sé si alguien más quiera hablar de él. Muchas gracias, María Angélica. La siguiente pregunta: ¿qué ventajas tiene el sistema PRAM de cálculo de gasto cardíaco? Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, Estefanía. Bueno, Stephanie Flores, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, en relación a la pregunta, pues como fue un tema que, digamos que creo que vamos a profundizar, porque por temas de tiempo y de extensión de la charla, pues Richie lo tocó someramente, pero pues básicamente el método analítico de registro de presión o PRAM es una técnica diseñada para la medición continua del gasto cardíaco, pero que se deriva de la fisiología, pues de la interpretación de la presión arterial. Con el PRAM, que funciona a través del monitor Musker, se van a calcular los valores latido a latido del gasto cardíaco. Este sistema entonces se basa en el análisis matemático de los cambios que suceden en el perfil de la presión arterial, incluyendo entonces un requerimiento pues, de un catéter arterial radial o femoral estándar sin necesidad de pues, estarlo calibrando. Las señales de presión y los valores de flujo estimados obviamente pues, se van a mostrar en la pantalla del monitor en tiempo real, y su algoritmo básicamente tiene en cuenta los principios o el principio de las perturbaciones
con un análisis latido a latido de toda la morfología de la onda de la presión arterial, en lugar de solamente interpretar el área sistólica pulsátil. Y la frecuencia de este sistema maneja un muestreo de 1 kHz en comparación con los otros sistemas que maneja pues un nivel de hertz mucho menor. Se evalúan entonces la presión sistólica, la muesca dicrótica y los puntos de perturbación, y los creadores afirman pues que este sistema considera la impedancia aórtica, la compliance y la resistencia vascular sistémica que van a afectar pues la señal de la presión. Básicamente entonces el principio menciona que en cualquier recipiente dado los cambios de volumen ocurren principalmente debido a la expansión radial en respuesta a las variaciones de presión, es decir, que las alteraciones de la porción sistólica del área bajo la curva van a reflejar los cambios en el volumen sistólico. Entonces, esta técnica calculará el gasto cardíaco utilizando una serie de parámetros físicos como son la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, la impedancia arterial que contrarresta el flujo sanguíneo pulsátil, la resistencia arterial y la resistencia periférica de los vasos pequeños. Lo que la diferencia de otras tecnologías de análisis de contorno de pulso va a ser uno, que el PRAM calcula el área bajo la curva teniendo en cuenta la contribución pulsátil y la contribución continua de las fuerzas físicas subyacentes a la relación entre la morfología de la curva de presión y el flujo sanguíneo, y dos, lo que ya les había mencionado, pues que su frecuencia es muy superior, y esto pues también le da pues como un margen de precisión pues que se establece, digamos que mayor. Proporciona otros parámetros hemodinámicos adicionalmente al gasto cardíaco, como el BBS, la variación de la presión de pulso y la resistencia pues, vascular sistémica. En relación a las ventajas y limitaciones, se considera pues, que es una tecnología menos invasiva dentro de todas las que, digamos, se ofrecen, que ofrece pues un monitoreo continuo del gasto cardíaco y de los otros parámetros sin necesitar pues obviamente una vía venosa central, y pues sí, obviamente requiriendo la línea arterial, pero sin la necesidad pues de la pues calibración. Aunque sigue siendo controversial, hay diversos estudios que mencionan que el rendimiento de este método, digamos, es bueno en pacientes inestables a pesar de requerimiento de altas dosis de vasoactivos, e incluso en pacientes con bomba de balón intratorácico mientras mantengan un ritmo sinusal. Dentro de las limitaciones, entonces, algunas que, digamos, se relacionan con la técnica, sobre todo en fenómenos de sobreamortiguación o subamortiguación de la línea arterial, y algunas que están relacionadas con el paciente, como digamos, fenómenos que condicionan adquisición inadecuada de las señales, como regurgitaciones de la válvula aórtica o fenómenos pues a nivel de las arterias periféricas. En relación ya propiamente a los estudios, hay un estudio de Guiomarelli y colaboradores que digamos, evaluó la técnica de termodilución PRAM y PAC en pacientes pues con injerto de derivación de las arterias coronarias, demostrando que la técnica PRAM era precisa para la monitorización en tiempo real del gasto cardíaco durante la cirugía y en el periodo posoperatorio inmediato. Se informaron resultados similares en pacientes inestables, como ya les había mencionado, aquellos incluso con bomba de balón intratorácico y con altas dosis de vasopresores. Hay un estudio también de Donati y colaboradores que compararon PRAM con PAICO y termodilución PAC en una UCI médico-quirúrgica mixta, y encontraron pues que en los pacientes estables hemodinámicamente los porcentajes de error entre las tres tecnologías eran muy similares. Y ya para finalizar, tenemos el estudio de Rob McNally y colaboradores que investigaron PRAM en comparación con Vigileo y el ecocardiograma transtorácico convencional en pacientes que eran sometidos a cirugía cardiovascular, y encontraron pues que el PRAM tenía una muy buena concordancia en relación pues a los hallazgos ecocardiográficos. Sin embargo, pues obviamente se siguen necesitando pues obviamente más estudios para verificar exactamente pues el rendimiento de esta pues, prueba de diagnóstica y de monitorización. Y ya. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, dadas del tiempo, avanzamos y vamos a mirar la última pregunta. Explique el volumen de variabilidad sistólica, cómo se calcula y qué evidencia tiene. Hola, buenas tardes. Shirley Lamprea, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana.
Pues Ricardo explicó varios elementos de la variabilidad del volumen sistólico durante su presentación. Explicó a grandes rasgos pues la fórmula, que es la que él decía que se calcula tomando la medida del volumen sistólico máximo con sobre el mínimo nivel volumen sistólico durante un ciclo respiratorio durante un periodo de tiempo, y que esa variación del volumen sistólico debería ser más o menos entre el 10 al 15% según algunos estudios. ¿En qué se basa esa fórmula o en qué se basa esa variabilidad del volumen sistólico? Está basado en el mecanismo pues, de Frank-Starling, de la relación que hay entre el volumen sistólico y el volumen de flujo diástole, donde esos cambios de la relación de la precarga y del volumen sistólico no van a ser lineales, no van a ser curvilíneos, donde un aumento del volumen sistólico será inducido pues, por un aumento de la precarga en esa curva pues, ascendente. Entonces se debe evaluar pues, en cada paciente de esas características de la curva de Frank-Starling para optimizar pues, la precarga y evitar pues, la sobrecarga de líquidos. Entonces, basado en eso y en esas características de esa curva, en los pacientes con ventilación mecánica o en los pacientes con respiración espontánea, esa variabilidad del volumen sistólico va a ser un fenómeno natural que caen esas características de la presión durante la inspiración en esa interacción pues corazón-pulmón y de los cambios de las presiones intratorácicas secundarios pues, a la ventilación mecánica o a la presión ejercida pues, en los diferentes compartimientos. Y durante el ciclo respiratorio esos cambios de la precarga están relacionados pues, con el retorno venoso y pues son expresados con esas variaciones que se dieron en las ondas que presentó Ricardo. Cuando hice la búsqueda de la segunda parte de la pregunta, encontré muchos artículos, sobre todo en adultos, mucha información en diferentes tipos de intervenciones. La principal uso de la variabilidad del volumen sistólico está relacionada con la guía para la administración de fluidos. Parece estar asociada a una mejor estabilidad hemodinámica. Entonces, inicialmente cuando lo busqué, lo encontré en diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de condiciones, principalmente quirúrgicas, condiciones de tipo de neurocirugía o algunos otros tipos de intervenciones también cardiovasculares, y la evidencia grande está principalmente en adultos. Entonces, con varios estudios grandes, metaanálisis en adultos, donde el uso de la variabilidad del volumen sistólico en ventilación mecánica en pacientes que están bajo modos controlados a unos volúmenes tidales aproximadamente de 800 cc por kilo, la evaluación de la variabilidad del volumen sistólico. En ventilación espontánea no se respalda pues, muy bien el uso en estos pacientes porque la naturaleza de la respiración espontánea pues, es irregular y las frecuencias y los volúmenes que se utilizan en respiración espontánea pues, van a variar. Entonces debe ser uno de los elementos pues, a tener en cuenta. Hay registros de los pacientes con arritmias, donde las arritmias pueden afectar drásticamente pues, estos valores del volumen sistólico, y pues la utilidad de la variabilidad en la guía para reanimación en los pacientes con arritmias podría ser un poquito más difícil para la evaluación. En los pacientes que tienen TEPs muy altos, también la variabilidad del volumen sistólico puede verse afectada, el TEP alto puede provocar un aumento de la variabilidad del volumen sistólico. Entonces, es otro elemento pues, para evaluar en esa evaluación. Y obviamente pues, el tono vascular de los vasos en cuanto a la presencia de terapias o no de vasodilatación o venodilatación que pueden alterar o aumentar el volumen sistólico. De los grandes metaanálisis en adultos, de los últimos prácticamente 20 años, cuando uno hace la búsqueda, encuentran varios metaanálisis y revisiones sistemáticas en adultos. Encontré uno del doctor Sack
y colaboradores sobre la evaluación de la precisión de la respuesta a líquidos en el 2011, y ellos tienen unos valores muy parecidos a los que mostró Ricardo, que yo quiero ampliar un poquito con lo que decía el doctor Fernández en la experiencia que hay en niños. Entonces ellos hablaban de una sensibilidad de 0.81, una especificidad de 0.80, con un área bajo la curva de 0.71, muy parecido pues a los que se encontraron en los estudios de pediatría. Encontrando pues que la variabilidad del volumen sistólico es un valor diagnóstico, tiene valor diagnóstico para la predicción de la respuesta a líquidos en diferentes entornos. El doctor Daniel D. Baker también tiene un estudio grande sobre la evaluación del volumen sistólico en esas variabilidades que hay de la frecuencia respiratoria y de los cambios en los pacientes con ventilación mecánica. Y sí, las variaciones en las frecuencias respiratorias y los volúmenes sistólicos van a verse afectados por las variaciones en la frecuencia respiratoria. Entonces es lo que hablábamos previamente, que se debería tener presente las características pues, de la ventilación mecánica para la evaluación del volumen sistólico. Se encuentran también estudios de las diferentes formas de evaluación sobre la variabilidad del volumen sistólico y la predicción a líquidos, con los diferentes métodos que se presentaron en la charla a través de diferentes sistemas de mediciones, Vigileo, Flotrack, PAICO, que pueden hacer, que se pueden comparar esa capacidad de predicción de la respuesta a líquidos en cada uno de esos sistemas de evaluación, y los rendimientos de cada uno de esos sistemas son muy similares en términos de predicción de la capacidad de líquidos. Entonces, en cuanto a los resultados de cada uno de los sistemas, parecen ser muy parecidos. Con respecto a los estudios en pediatría, sí es un poquito más limitado, y son los dos estudios grandes que presentó Ricardo en su charla, que es del doctor G y colaboradores del 2017, publicado en PLOS ONE, que es uno de los estudios que también mencionó el doctor Fernández, que él quería mostrar. Voy a presentar la parte de la charla, la parte de la gráfica que el doctor Fernández quería mostrar, porque Ricardo en su charla nos hablaba de las características de ese estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Se incluyeron algunos estudios hacia la fecha, hasta el 2017, que se presentaban en pediatría, diferentes características de los estudios, volúmenes tidales diferentes durante la ventilación mecánica, que era lo que de pronto el artículo evaluaba, y lo mismo, los volúmenes utilizados para la reanimación un poco diferentes a lo que evaluaba el artículo, que decía que las características de los estudios eran pues heterogéneas. Pero pues Ricardo nos mostró en la presentación una sensibilidad y una especificidad del estudio pues adecuados, con un área bajo la curva. Teresita, ¿por qué no compartes el paper un minutico para mostrar esa? Listo, profe. Por voy a, ¿me puedes dar permiso para compartir? Sí, ya. Gina o Diana, por favor. Listo, ya estás. Entonces, este es el metaanálisis, el que estábamos hablando, del doctor. ¿Lo están viendo? Sí, si quieres, bájate al primer Forest Pro que tengas. Perfecto. Este es el del doctor G y colaboradores del 2017. Y este, sí, del 2017. Entonces, el doctor Fernández nos está hablando de los índices de heterogeneidad. Más abajito si quieres. Más arriba, súbete un poquito entonces, porque yo creo que está aquí arriba. Ahí, ahora te... Ok, listo. Entonces, es una forma, es que lo que quería era de pronto mostrarles como habitualmente ustedes lo ven en el Forest Plot. De pronto ahorita miramos el del otro artículo. Ustedes analizan el Forest Plot, que es la gráfica típica de el tipo de investigaciones que tiene mayor soporte de evidencia en la pirámide de los diseños de estudios clínicos. Las revisiones sistemáticas que pueden ser llevadas hasta metaanálisis es el punto más alto, inclusive pues de pronto por encima de él solamente están los metaanálisis en red.
Pero acá ustedes se dan cuenta en la primera gráfica de arriba, con el forest plot, ellos están viendo la sensibilidad de los diferentes, digamos, estudios involucrados, incluyendo el intervalo de confianza. Cuando uno evalúa la heterogeneidad de los estudios, es que aquí no está de pronto eso, por eso lo vamos a ver en el otro forest plot, porque aquí no lo graficaron. Uno mira la heterogeneidad con el chi cuadrado, aquí están los grados de libertad, lo que dice DF, y la inconsistencia, que es el índice de I cuadrado de Higgins. Digamos que el I cuadrado de Higgins es el índice de heterogeneidad, que normalmente hablamos que si está por debajo del 25% es leve, entre el 25 y el 50 moderada, es muy alto. Esto lo que me dice a mí es la heterogeneidad de los diferentes estudios en sus características de diseño. Si quieres, ponte otro para que veamos el paso siguiente, que aquí no lo explicaron. El otro paper, si quieres, de repente está, el otro metaanálisis que trajiste, que es la forma como más clásica de representar los, ahí, más abajito que estaba, la forma más clásica de representar los forest plots. Bájate un poquito más que ahí lo que hace ver aquí. Entonces, cuando uno ve que el índice de heterogeneidad en un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis, está por encima habitualmente del 25 o del 30% con el índice de Higgins, uno hace donde dice abajo modelo de efectos aleatorios. Es la forma de aproximación cuando tienes índices de heterogeneidad un poco más elevados. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Modelo de efectos aleatorios, y están la Cochrane de Cubo, la diferencia, los grados de libertad que tiene, el chi cuadrado y el estadístico de TOW, que son las formas como evaluamos normalmente la heterogeneidad de las investigaciones. Yo los invito a que se concentren en una sola, el I cuadrado de Higgins, que es el que ustedes ven ahí, está el 42%, por lo tanto, el análisis que hicieron los investigadores fue adecuado porque utilizaron un modelo de efectos aleatorios. Entonces, al punto es que el análisis fue bien conducido y la heterogeneidad no habla que el estudio sea de baja validez ni de baja precisión, no. Habla es de las características intrínsecas de los estudios que de hecho uno tiene que compartir con las diferentes herramientas que utiliza. Y sencillamente lo que nos está diciendo es que al final el análisis nos da una hoja la curva muy buena del BBS como una variable predictora de respuesta pues, a volumen. Entonces, para ustedes que están, digamos, en formación, miren lo que está resumido en la cuadrita de abajo. Ponen el I cuadrado y el área bajo la curva. Entonces, es muy importante que si ustedes ven que una prueba diagnóstica de estas tiene un área bajo la curva mayor a 0.7, estamos hablando que tiene una buena capacidad de discriminar y podemos llegar a una buena conclusión. Realmente, el área bajo la curva es esa representación gráfica de esos verdaderos positivos frente a la razón de falsos positivos, según cambia ese umbral de discriminación. Y lo que nos va a hablar es de costo-efectividad, y es independiente de la prevalencia. Esa es posiblemente una de las cosas más importantes. Digamos que, por ejemplo, un área bajo la curva de 0.8, como la que observamos, lo que dice, o como se debe interpretar correctamente, es que existe un 80% de probabilidad de que el diagnóstico realizado a un enfermo sea más correcto que el de una persona sana escogida al azar. Es como la forma correcta que uno debería interpretarlo. Entonces, realmente, la ventaja del BBS es que tiene esa posibilidad, tiene ese soporte de evidencia sólido, suficiente, adecuado, que ha podido llevarlo a 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda frente a eso. Y son 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados en 2 revistas Q1, ¿no? El Class 1 no publica cualquier cosa y tampoco creo que el otro es de Regenerative Anesthesiology, tampoco publica cualquier cosa. Entonces, realmente tenemos un soporte de evidencia sólido, tenemos la posibilidad de utilizarlo. Lo importante es contextualizarlo, usarlo de forma correcta y con todas las características que estaba mencionando Ricardo. Era como eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vanessa, muchas gracias por la ilustración. Creo que esta era la última pregunta. No sé si por parte de los residentes o del auditorio hay alguna observación o alguna última pregunta, y si no, pues daremos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos entonces en 15 días. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Felicitaciones, Ricardo, nuevamente. Muy bien.